A ver, les voy a proyectar. Estuvimos viendo la última clase el tema del cálculo y la fórmula del TIP y del BAN, ¿sí? Y la aplicación que tiene el Excel. Partimos de el tema de valor futuro y valor inicial o valor presente, y vimos que la relación entre ellos, ¿no es cierto?, nos va a servir para definir lo que es el valor presente neto, y dentro del valor presente neto, lo que es un flujo de inversión. Los periodos, sean los periodos de meses, años, lo que sea, los ingresos, los egresos, y la diferencia, perdón, la diferencia, digo bien, entre ingreso y egreso, o sea, la suma algebraica de ingreso y egreso. Y eso es lo que nos da un flujo neto. Ese flujo neto, ¿sí?, tenemos que aplicar para cada uno. Vuelvo a insistir en el concepto del valor presente. Cuando nosotros tenemos la fórmula de cuál debería ser el valor inicial de un valor futuro a una tasa de interés y en un periodo n, lo que estamos haciendo, es traer desde el futuro, ¿sí?, traer desde el futuro un valor el valor de la inversión al presente, ¿sí? Estamos trayendo desde el futuro, el 1 es el 1, pero el 2, el valor del flujo, el flujo neto, ¿sí? Lo que estamos haciendo es traer desde el futuro, ¿no es cierto?, lo estamos trayendo al presente, ¿sí? Estamos trayendo al año 1. Del año 3 lo estamos trayendo al año 1. El año 4 lo estoy trayendo al año 1. El año 5 lo estoy trayendo al año 1. El año 6 lo estoy trayendo al año 1. ¿Sí? ¿Con qué? Con la fórmula que corresponde, al valor inicial en función del valor futuro. Entonces yo tengo un valor futuro acá en el año 5. Entonces, en el periodo n igual a 5, con una tasa de interés de tanto, teniendo el valor futuro, ¿cuánto es el valor inicial? Y cuando tengo todos estos valores, de valores futuros traídos al valor presente, lo sumo, ¿sí? Y ese es el valor presente neto, ¿sí? Ese es el BAN. Es una sumatoria, ¿sí? Es una sumatoria de haber aplicado esta fórmula a cada uno de estos flujos, ¿sí? Lo estoy trayendo al presente. Por eso se llama valor presente, ¿sí? Vamos a borrar esto. Okay. ¿Alguna duda al respecto? ¿Alguna duda al respecto? Dijo ingeniero, buenas tardes. Ese es el BAN, dijo, ¿no? Valor Sí, actual neto. Ah, ok. sí, 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 señor. Eso es, eso es el BAN. No se olviden, vuelvo a insistir, que es una suma. ¿De qué? De aplicar esta fórmula a cada uno de los valores futuros
y traerlos al presente. Eso es el BAN, ¿sí? Obviamente que esta fórmula, ¿sí?, aplicada a este flujo neto, ya la tenemos en una función del Excel que se llama la función BNA. Entonces yo tengo un rango, ¿sí? Y lo que se obtiene es el BNA. Si ustedes ven, voy a mostrarles de nuevo la fórmula. ¿Sí? Aquí dice BNA del C807, ¿sí? Del C807. ¿Por qué? ¿Y qué es el C807? El C807, ¿no es cierto?, es este valor de acá. Es una tasa que nosotros suponemos, porque como es un cálculo iterativo, empieza a hacer el cálculo con alguna tasa. Entonces, pongámosle una tasa del 6%, por ejemplo, ¿sí? Entonces, él empieza a hacer una iteración, ¿no es cierto? Y por eso la fórmula del BAN, fíjense, acá está la tasa, esta fórmula de aquí, ¿sí? Es la C807 dividido 100, porque tenemos que ponerlo en decimales la tasa, del rango F807, K807. ¿Qué es F807? La 807, ¿sí?, es el flujo neto. Flujo neto entre ingresos y egresos. ¿Cierto? Acá tenemos los egresos, acá tenemos los ingresos, y obviamente la diferencia es ingreso menos egreso. Aquí me da negativo, acá me da negativo, acá me da negativo y aquí me empieza a dar positivo. Entre ingreso y ese es el flujo neto. A ese le aplicamos la fórmula que tiene el Excel del banco. ¿De acuerdo? Sí, les decía que es muy importante visualizar cómo va la función del banco. Entonces, ¿por qué? Porque yo lo estoy tomando a una cierta tasa de descuento, ¿sí? La tasa de descuento de la cual quiero calcular, ¿no es cierto?, en función de la tasa pasiva o activa, en realidad de la tasa pasiva del banco. Entonces, pero lo importante es que si yo tomo el mismo flujo y con distintas tasas de descuento, fíjese que para el 6% me está dando este valor de 9,31. Pero si yo lo pongo a distintas tasas de descuento, ¿sí?, me va a dar diferentes bancos. Y si yo grafico esto a distintas tasas, acá están las tasas de descuento, ¿sí? Y aquí están, ¿sí?, los diferentes valores de banco. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si yo tomo una tasa de descuento del 5%, este flujo me va a dar, ¿no es cierto?, 10.500. Quiere decir que me va a rendir, ¿no es cierto?, 10.500. ¿Por qué? Porque lo estoy llevando todo al presente. ¿De acuerdo? Pero cuando yo grafico, ¿sí?, cuando yo grafico para distintas tasas de interés, ¿sí?, sucede que cuando decíamos conceptualmente, si el BAN es positivo, el proyecto es rentable. Si el BAN es cero, no sabemos. Si el BAN es negativo, no es rentable. Entonces, cuando hay un punto, pongámoslo entre comillas, un punto de equilibrio que es cero. Entonces, cuando el BAN es igual a cero, se refiere a una cierta tasa de descuento. Entonces, fíjense que aquí yo voy 12, 13, 14, 15, 16, y obviamente, a medida que la tasa de descuento es mayor, el negocio sigue cada vez es menor, porque la tasa de descuento que estoy tomando es mayor. Llega un momento, fíjense que me da para 17, para una tasa de descuento 17 me da 60,
pero para una tasa de 18 ya me da, ¿no es cierto?, menos 502. Quiere decir que entre 17 y 18 es donde el BAN es igual a 0. Si nosotros vemos el gráfico, y acá hemos puesto el BAN y aquí hemos puesto las tasas, fíjense que justamente en este valor, donde va a cortar al eje de la X, va a cortar en un valor, ¿no es cierto?, que es aquel valor que de la tasa de descuento que me hace el BAN igual a 0. A esta tasa de descuento que hace igual a 0, ¿no es cierto?, se llama la tasa interna de retorno. ¿Qué quiere decir? Que si la tasa interna, y también tiene una función, la función TIR, ¿no es cierto?, de un cierto rango, la tiene el Excel, ¿sí? Porque el despeje de esta fórmula es más complicado, ¿no es cierto? Despejemos de esta fórmula, despejemos, igualemos a esto a 0 y despejemos Y, pero Y es la sumatoria, ¿no es cierto? Entonces es complicado. Eso se le hace por un proceso de iteración, ¿no es cierto?, en forma iterativa, ¿sí? Entonces el Excel nos presenta la función del TIR, ¿sí? Nos presenta la función del TIR, ¿sí? Y decimos, si el TIR es mayor que la tasa pasiva del banco, mi negocio es negocio. Si es igual, no sé, hay una indecisión, y si es menor, ¿no es cierto? Es preferible que yo deje la plata en el banco y me dé 2 o 3%, ¿no es cierto? Si me da 3% ahorita de estar en 1,5, 2, la tasa pasiva del banco en peso boliviano, en dólares es menor, y además depende del tiempo. Si ustedes van a cualquier banco, van a ver una información ahí en unos tableros, en algunas vitrinas, ¿no es cierto?, cuál es la tasa que le da el banco. Entonces, si yo tengo este proyecto, ¿no es cierto?, con ese flujo de caja, ¿no es cierto?, y me dice que la TIR, en este caso es, la TIR me está dando, si yo hago del mismo flujo, me está dando 17%, lo vemos en el gráfico también, ¿no es cierto?, que cuando el BAN es igual a 17, aquí estoy en 15, aquí estoy en 20, ¿sí? Cuando estoy en 17, ¿sí? Aquí le voy a poner 1, ¿sí? No, se me superpone mucho. Está cada 5, vamos a ponerle cada 2, ¿ok? 16, 15, 18, aquí en 17, ¿no es cierto?, me está haciendo que me está cortando. Yo les decía el otro día que me daba un TIR negativo y complicado. Si yo veo esta es una parábola, que debe ser una parábola de segundo o tercer grado, no más, ¿sí? En cambio, me estaba dando una parábola de cuarto grado, quinto grado, donde esta curva volvía hacia abajo, ¿no es cierto?, y me daba un TIR negativo. Y no era una curva racional. El análisis de por qué no es una curva racional es en cada caso, pero después le voy a mostrar ese ejemplo que era de una inversión de una carretera. Y después tuve que tomar algunas decisiones, pero la única forma que me di cuenta era graficándolo. ¿Ok? Entonces siempre grafiquen el BAN para ver cómo está esta curva. Normalmente tiene esta curva, que es una parábola de segundo grado o de tercer grado, ¿sí? Ya con tercer grado me puede dar 3 soluciones, y hay que analizarlas en cada caso. Muy bien. Si ahora nosotros vemos lo que es nuestro programa, ¿sí?, el programa analítico de la materia, ¿sí?, en
En la unidad 4 dice interpretación conceptual básica, perdón, dice interpretación de los conceptos básicos de la relación con la formulación de proyectos públicos privados, comprender el ciclo de vida del proyecto, eso vamos a ver ahora, ¿sí? Vamos a ver la introducción, vamos a ver qué es un proyecto de inversión, vamos a definir qué es el proyecto de inversión, vamos a ver qué es la inversión pública, vamos a definir qué es una planificación, vamos a ver tipo de proyecto y vamos a ver el ciclo de proyecto. Y después vamos a ver la ejecución y vamos a ver ejemplos de aplicación, ¿sí? Esa es la unidad 4, porque en la unidad 3, ¿sí? Nos estaba hablando justamente del periodo, la recuperación, ¿no es cierto? El BAN. Y aquí hay dos parámetros más, que es la relación beneficio-costo, ¿no es cierto? Y otra relación del costo-eficiencia. Eso lo vamos a ver cuando veamos los ejercicios y lo vamos a entender mejor. Por eso estoy pasando a la unidad 4, ¿sí? Donde vamos a ver todo. Primero debemos entender bien qué es el proyecto de inversión y sobre todo, cuál es el ciclo del proyecto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, vamos a ver dónde está. Está aquí, ¿sí? Entonces, esta es nuestra unidad 4. Esto se adapta bastante. Yo les comentaba que yo estoy dando unos cursos, y uno de los cursos era evaluación económica financiera de proyectos de inversión aplicados a proyectos inmobiliarios. Entonces, en esos cursos tengo desarrollado toda esta parte que la vamos a ver. ¿Qué nos dice la unidad 4? Nos dice introducción a la formulación y gestión de proyectos. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos específicos? Es interpretar conceptos básicos relacionados con la formulación de proyectos públicos y privados y comprender el ciclo de vida del proyecto, que ya de alguna manera se lo he mostrado el ciclo. Introducción, proyecto de inversión, y vamos a pasar a ello. Y vamos a empezar a ver qué es un proyecto de inversión. ¿Sí? Lo que les voy a presentar acá son algunas definiciones de varios autores, ¿sí? De lo que hacen con respecto al proyecto de inversión. Como decíamos, ¿no es cierto?, esta materia tenemos que entender la ingeniería económica, pero no vamos a ser unos especialistas, ¿no es cierto?, en economía de proyectos de inversión. Por eso es importante tener una visión genérica de muchos autores de lo que es el proyecto de inversión y el ciclo de un proyecto de inversión. Y he traído acá varias definiciones, y además la mayoría de las definiciones están de dónde las he sacado, para que si ustedes quieren, yo se lo voy a pasar esto, si ustedes quieren ver un poco más de qué se trata, van a tener la dirección web de donde yo he sacado algunas definiciones, ¿sí? Pero con que tengamos estos conceptos, ¿no es cierto?, va a ser lo necesario para mínimamente entender de qué se trata.
Decimos que los proyectos de inversión son aquellos que requieren recursos, ¿no? Estamos hablando de dinero, ¿sí? Y que son evaluados financieramente, no económicamente, sino además mínimamente para ver si tienen factibilidad económica. Porque económicamente puede ser que tengamos, nos sobra la plata, nos sobra la plata y económicamente es factible. ¿Por qué? Porque tengo plata. Pero no sé si el proyecto financieramente es rentable. Por lo tanto, tengo que evaluarlo financieramente, ¿sí? Contrastando con la viabilidad técnica, ambiental, social y jurídica. En los proyectos públicos se habla mucho del TESA, el estudio técnico, económico, social y ambiental. Nosotros en principio vamos a ver evaluaciones financieras, económicas, desde el punto de vista económico y financiero. Después vamos a ver el tema y técnico, obviamente. Después vamos a ver el tema social, ambiental. Y el tema jurídico también lo vamos a ver. El más complicado es un tema social. Ya vamos a ver por qué, ¿sí? Porque el tema social de un proyecto público es un canal, es una carretera, es un puente. Y no me van a cobrar, amigo usuario ciudadano, no me van a cobrar algo, ¿no es cierto?, para aportar a la inversión. Es responsabilidad del Estado. Pero como el Estado invierte recursos sociales, y no es cuestión de solucionar un problema de que exista el camino, o que exista el canal, o que exista el puente, ¿no es cierto? Tenemos que transformar socialmente, ¿no es cierto?, esos gastos sociales, muchas veces intangibles, difícil de medirlos socialmente. Entonces, ¿qué significa socialmente hacer un puente? Va a cortar distancia, cuánta gente se va a beneficiar, cuánta gente pasa por el lugar que tiene que darse la vuelta por otro lado porque no existe puente, cuánta gente, ¿no es cierto?, lleva productos del campo a la ciudad y el puente le ahorra tiempo, le ahorra plata. Evaluar y transformar esos conceptos sociales en dinero no es tan fácil, aunque existen metodologías para hacerlo, pero no es tan fácil como un proyecto de inversión económica solamente, donde yo tengo que hacer unas inversiones que las puedo medir muy bien, ¿no es cierto?, su valor y su rentabilidad. En cambio, en el social, evaluar la rentabilidad a través de un TIR, después de haber, ¿no es cierto?, transformado en dinero, ¿no es cierto?, el beneficio social, no es tan sencillo. ¿Sí? Pero bueno. Entonces, eso es un proyecto, una definición de un proyecto de inversión. Les decía que en los proyectos en el Estado, en todo el sistema de inversión pública, se habla de lo que son los TESA, ¿sí? TESA, Estudio Integral Técnico, Económico, Social y Ambiental, ¿sí? Estudio Integral TESA. Si nosotros vamos acá a ver qué es Estudio Integral TESA, ¿no es cierto?, hay toda una definición y esto es, ¿no es cierto?, de normas de Bolivia, ¿sí? Estudio Integral TESA. Y este es para un proyecto, un ejemplo para un proyecto específico que es, ¿no es cierto?, la restauración o rehabilitación hidrológica forestal de la cuenca de un río. Entonces, si ustedes entran a uno de estos proyectos TESA, van a ver lo completo que es el estudio. ¿Por qué? Porque hace un estudio económico,
técnico, económico, social y ambiental. Y así se deben hacer los proyectos del Estado. Aunque el TESA le han dado otro nombre ahora, ¿no es cierto? Pero es lo mismo. ¿Hay que hacer el estudio económico? Sí. ¿Hay que hacer el estudio técnico? Sí. ¿Hay que hacer el estudio ambiental? Sí. ¿Hay que hacer el estudio social? Sí. Entonces, cuando se hace un proyecto de carretera, por ejemplo, a ver, pensemos la carretera Porongo-Buenavista, que está sobre la mesa y está próximo el estudio está prácticamente hecho. Es un proyecto que sale desde Porongo, en realidad de la carretera de la doble vía en el ingreso de Porongo, y va, ¿no es cierto?, hasta Buenavista. ¿Cuál es la importancia de ese camino? Que nos vamos a ahorrar, no sé, 40, 50 kilómetros. Toda la carga que viene de Paraguay y Argentina y va al interior del país, ¿por dónde va? Pasa pues por el Cuarto Anillo, ¿no es cierto? Y después se va por Avance y agarra la carretera nueva a Cochabamba. En cambio, con esa carretera, ¿no es cierto?, de Porongo Buenavista, se van a ahorrar buenos kilómetros de toda esa carga. Entonces ahí hay que hacer un estudio de impacto ambiental, ¿no es cierto? Y un estudio de impacto social. ¿Qué significa impacto social? Hay unos especialistas que se llaman estudio de DESCOM, que es desarrollo comunitario. Y la ley de medio ambiente exige la socialización. Y por lo tanto hay que socializar, ¿no es cierto?, con todos los ciudadanos que están a lo largo de la carretera, ¿no es cierto?, su factibilidad ambiental y social, cuáles son los impactos sociales que va a tener. En todos los proyectos del Estado hay que hacer el estudio TESA. ¿Okay? Nosotros no vamos a entrar mucho a los TESA ambiental. ¿Por qué? Porque, bueno, el estudio ambiental es demasiado amplio. Posiblemente veamos algo de la ley de medio ambiente, aunque a veces la vemos en ingeniería legal, ¿sí? Bien complicada esa ley en el sentido de las cosas que hay que cuidar del medio ambiente. A nivel de construcción de edificaciones, es obligatorio hacer el estudio de impacto ambiental, obviamente dependiendo de la categoría. Un edificio de más de 4 pisos, ya cae una categoría 3 que hay que hacer el estudio y sacar la licencia de medio ambiente que la da la gobernación. Y hay veces que ese proyecto demora mucho y no le van a dar la licencia de construcción si no está la licencia de medio ambiente. Entonces, seamos conscientes que en los proyectos económicos de rentabilidad que pueden ser de hacer departamento, hacer edificio, oficina, vivienda, hay que hacer el estudio de medio ambiente, ¿de acuerdo? Entonces, vamos acá. Sigamos lo que es proyecto de inversión. Dice, un proyecto de la TEN Proyectos es un conjunto de actividades coordinadas, interrelacionadas, que intentan cumplir un fin específico. Obviamente, un proyecto se lo hace para algo. Por lo general, se establece un periodo de tiempo, un presupuesto para el cumplimiento de dicho fin, por lo que se trata de un concepto muy similar a plan o programa. Aquí yo voy a hacer énfasis, ¿no es cierto?, en la diferenciación de lo que es proyecto, de lo que es un plan, de lo que es un programa. Cuando nosotros hablamos de un plan, por ejemplo, existe el Plan Nacional de Desarrollo del Estado Plurinacional. Les voy a dar como tarea que lo busquen
y lo lean. Es gordo el plan, o sea, es largo, pero por lo menos vean el índice para ver qué tiene. Todo gobierno, todo gobierno, cuando entra, hace un plan. Y no digo el Estado, digo el gobierno. ¿Quién me dice qué es la diferencia entre gobierno y Estado? ¿Cuál es la diferencia entre gobierno y Estado? El gobierno son los que están a la cabeza del presidente y todo su año. Unas autoridades. Así, el gobierno son las autoridades. El Estado es Bolivia, ¿no es cierto? El Estado hoy llamado plurinacional. Ese es el Estado. Entonces, los gobernantes, el gobierno que entra, establece un plan de gobierno. Dice, ¿qué voy a hacer en este periodo de gobierno? O sea, ¿cuáles sus prioridades? ¿Cuál es su visión de país? ¿Y qué es lo que quiere hacer? Entonces ahí estarán los proyectos, ¿no es cierto? Pero estará el plan de qué quiere hacer en energía, de qué quiere hacer en transporte, de qué quiere hacer en salud, de qué quiere hacer en educación, en los distintos rubros. Entonces, bájenlo en plan, búsquenlo en plan, péguenle una mirada, jóvenes, interiorícense, ¿no es cierto?, de lo que es el plan de gobierno. Obviamente, el plan de gobierno de hoy día, ¿sí?, del gobierno, de los gobernantes de hoy día, es un plan de gobierno muy, muy ideológico, porque está plasmada la ideología socialista. Y obviamente en función de la ideología socialista está el plan de gobierno. Entonces ahí van a ver, ¿no es cierto?, el Estado-empresa. ¿Qué quiere decir? Que el Estado va a ser empresa. Y ahí tenemos la fábrica de cartón bol, la fábrica de papel bol, el ingenio, la fábrica de cemento, la fábrica de vidrio, y la fábrica de computadores, y la fábrica, y la fábrica, y la fábrica. Ese es el concepto, ¿no es cierto?, del plan de gobierno. Es ideológico, es socialista. Leanlo para que además se enteren qué es lo que quiere hacer este gobierno. Ahí está clarito, ¿no es cierto? Es un plan muy, muy ideológico. Y en cada uno de los sectores está plasmado cuál es el concepto de desarrollo. De igual manera, obligatoriamente, los departamentos, las gobernaciones tienen un plan de gobierno, se llama el plan departamental, ¿no es cierto? El plan departamental. Y de la misma manera, ¿no es cierto?, es obligatorio que los municipios tengan un plan municipal de desarrollo. Entonces está el plan nacional de desarrollo, el plan gubernamental prefectural, no, perdón, de la gobernación y los planes municipales. ¿Sí? La idea es que sean compatibles, o sea, el plan de desarrollo de la gobernación debe estar enmarcado en el plan nacional. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan, hace poco, a unos 2 o 3 meses, hubo un gran debate nacional sobre el tema de los planes de desarrollo. Y salió una ley en los cuales los planes de desarrollo deberían ajustarse de los departamentos, de los municipios, deberían ajustarse mucho más de lo que se ajustan ahora, ¿no es cierto?, al Plan Nacional de Desarrollo, incluso a pesar de que hoy y siempre el Viceministerio de Inversión Pública revisa los planes de la gobernación en un municipio y a veces interviene diciendo este proyecto o este plan no va, ¿no es cierto?, o estos conceptos no van. Esa ley quería, ¿no es cierto?, ajustar mucho más el centralismo sobre la definición de los planes y obviamente con un total atentado a las autonomías municipales y gubernamentales del departamento. Al final, después de mucha discusión,
paros y bloqueos, ¿no es cierto? Esa ley no se se abrogó la ley, ¿sí? Entonces, pero bueno, es bueno que ustedes se vayan metiendo en lo que es la realidad nacional. Bueno, después se reciben y van a empezar a trabajar en empresas y algún momento le van a decir, a ver, ingeniero, haga este proyecto, ¿no es cierto?, enmarcado en plan de desarrollo. Vaya metiéndose desde ahora, vaya metiéndose en lo que es la realidad nacional, en lo que es este país, en lo que el gobierno, ¿no es cierto?, quiere hacer del país en plan de desarrollo en los distintos sectores. Y ahí van a aparecer proyectos interesantes de desarrollo planteados por el plan de desarrollo. Que los cumplamos es otra cosa, ¿sí? Pero es interesante, por ejemplo, ver el plan de energía, es interesante ver el plan de transporte, que es lo que se plantea, y después ver los planes gubernamentales del departamento y del municipio. A ver, la próxima clase me cuentan algo del tema, o sea, leyeron el índice y qué vieron, no sé, por lo menos ver de qué se trata el plan. Ese es un plan, o sea, está por encima de un programa y por encima de un proyecto. Después hay programas, entonces hay un plan y después hay un programa. Entonces un programa puede ser ya el programa de reducción de la pobreza, ¿no es cierto? O sea, vamos a hacer un programa de salud para reducir, ¿no es cierto?, la pobreza. ¿En qué sentido? En reducir enfermedades. O vamos a hacer un programa, ¿no es cierto?, de educación y que está dentro del plan de desarrollo. Hoy por hoy hay algún programa de educación, sí hay una ley, ¿no es cierto?, Avelino Sinani, donde está enmarcado el plan de educación. Lean el plan de educación. También el plan de educación, ¿no es cierto?, es bien ideológico, porque se le está metiendo al niño conceptos ideológicos más que conceptos de educación. Léanlo, mírenlo. Entonces ya son programas, o sea, hay un plan general y después hay programas con los cuales se quiere cumplir el plan. Y dentro de cada programa hay proyectos específicos. Entonces habla un plan nacional de desarrollo en transporte. A ver, estamos dentro del plan internacional sudamericano de transporte. ¿Qué hay con los corredores de integración? Yo algunas conferencias que he dado sobre planificación municipal y gubernamental. Yo les hago la pregunta al municipio, ¿ustedes conocen el plan de desarrollo de transporte de Sudamérica? ¿Para qué? Para tener en cuenta el desarrollo urbano de Santa Cruz. Fíjense lo importante. Sucede que por el Cuarto Anillo pasan 2 corredores de integración. En algún momento, porque esto tiene que ver también con el tema global de economía y geopolítica, cuando yo voy a hacer un plan de desarrollo de transporte, como país, tengo que tener pues en cuenta, ¿no es cierto?, los países, peor si estamos rodeados, ¿no es cierto?, de otros países. Limitamos con otros países. Yo no puedo hacer un plan de desarrollo de transporte sin tener en cuenta qué hay de transporte y qué son los países que están al lado y cuáles son
las conexiones de transporte de los países de al lado. Por lo tanto, se han generado muchos estudios de lo que son los corredores de integración, ¿sí? A mí me tocó estar 3 años a cargo de los corredores de integración. Estuve además 2 años trabajando en el IRSA, Iniciativa de Integración Regional Sudamericana, donde nos paseamos por todos los países de Sudamérica para ver qué tipo de corredores tenía cada país y después agruparlos, ¿no es cierto?, en programas y en proyectos. Y de 700 proyectos identificados inicialmente, de 700 proyectos identificados inicialmente, pasamos a una reducción de 300. Y con esos 300 se hicieron los grupos de proyectos que pasaban por los distintos países en los distintos corredores. Y se definieron 10 corredores de integración. El más desarrollado de los corredores de integración es una planificación sudamericana, el corredor interoceánico central. Y no es una carretera, son zonas geográficas que agarra el sur de Perú, el norte de Chile, Bolivia, Brasil y parte de Paraguay. ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! Así estudian las clases ustedes, viendo tele o haciendo otra cosa. Pero bueno. Y después de hacer un estudio, eso nos llevó, era financiado por Vizcafy Fonplata, ¿sí? Nos llevó 3 años, 2 años, 3 años hacer esos estudios, visitando todos los países y viendo qué tenía cada país en cada uno de esos corredores. Y cómo se definen las prioridades. Ahí está el gran tema. Oye, ¿cómo definimos las prioridades entre 300 o 200 proyectos que son inherentes a diferentes países? O que conectan países, ¿no es cierto? Bueno, se hizo toda una metodología con un gran software que se llama el Expert Choice, un software que es muy grande, muy caro. Pero bueno, y se definieron al final, esa planificación de Sudamérica, los proyectos de transporte y energía, y quedaron 33 o 36 proyectos de 700, que son los proyectos estructurantes de Sudamérica, ¿sí? Y esos proyectos estructurantes de Sudamérica están en lo que se llama el libro IRSA, o si ustedes entran a IRSA o entran a COSIPLAN, el Consejo Sudamericano de Planificación. Ahí están los proyectos. Lo que pasa es que el IRSA, lamentablemente, lo hicieron político, lo transformaron en UNASUR, y ustedes saben ya qué pasó con UNASUR, ¿no? UNASUR murió, digamos. Pero por suerte sigue el Consejo Sudamericano de Planificación. Entonces yo les voy a mostrar después, en este concepto de planificación, ¿sí?, lo que fue la planificación de transporte sudamericano. Y se llega a lo que se llamó el libro IRSA de 36 países, de 36 proyectos. Varios están en Bolivia. Y algunos de esos corredores pasan por el cuarto anillo. Entonces, en alguna conferencia yo pregunto, ¿conoce la gobernación y el municipio el corredor interoceánico central, ¿no es cierto?, los corredores que pasan por el cuarto anillo? Porque es concepto de planificación y hay que tener en cuenta no solamente lo local, sino lo nacional y lo internacional. Entonces, como le digo, una cosa es un plan, otra cosa es un programa y otra cosa es un proyecto. Para que entendamos, ¿no es cierto?, cuando hablemos de esos términos acá en la materia. Seguimos con proyectos de inversión.
Es un plan que se asigna capital e insumos materiales, humanos, técnicos, con el fin de generar beneficios, rendimientos económicos a un determinado plazo. Nuevamente estamos con el tema, ¿no es cierto?, de rendimiento económico en un determinado plazo. Volvemos al concepto de que el tema de los proyectos de inversión, estamos el costo del dinero en el tiempo. No podemos olvidar. Otra definición, ¿no es cierto?, se asigna un determinado monto de capital que se proporciona insumos de varios tipos para producir un bien o un servicio útil al ser humano o a la sociedad en general. Se trata de justificar a través de estudios. Entonces, son los estudios los que justifican un proyecto de inversión. Un proyecto de inversión es una propuesta de inversión, es decir, una propuesta de gastos, activos líquidos que tienen un objetivo de generar beneficios económicos en el futuro. ¿Cómo se calcula? Con el banco. ¿Cómo se determina? Con el TIR. TIR y el banco me dicen si es económicamente con beneficio, ¿sí? Las inversiones del proyecto son todos los gastos que se efectúan en unidad de tiempo para la adquisición de determinados factores medios productivos, a los cuales permiten implementar una unidad de producción a través del tiempo, genera flujo de beneficios. Asimismo, es una parte del ingreso disponible que se destina a la compra de bienes y servicios con la finalidad de incrementar el patrimonio de la empresa. Entonces, hemos visto definiciones desde el punto de vista de lo que es un proyecto de inversión general, nacional, puede ser una empresarial, etc. Eso es los proyectos, lo que es un proyecto de inversión. Tienen la referencia, léanlo, estudienlo, porque de aquí van a salir preguntas para examen. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a entrar a ver qué es planificación. La planificación es un proceso y acto de organización con método de estructura, objetivos trazados en un tiempo y espacio. Las planificaciones normalmente son a corto, mediano y largo plazo. Cuando nosotros hablamos de una planificación y un plan de desarrollo, estamos hablando a largo plazo. Si ustedes ven el plan de desarrollo del gobierno departamental, es un plan de desarrollo muy bien elaborado a largo plazo. El último que yo conocí fue que me metí porque yo estaba en la gobernación, ¿no es cierto? Era en el 2006, 2007, y que era un plan de desarrollo al 2025. Ya estamos encima del 2025. ¿Qué es lo que hace? O sea, analiza las vocaciones de servicio de las diferentes áreas del desarrollo de una región. Eso lo hace la planificación. Yo no puedo decir, ¿no es cierto?, yo voy a sembrar papa, ¿no es cierto?, en la zona de Pailón, porque capaz que los terrenos no son aptos para eso. Los terrenos capaz que son aptos más son para agricultura y ganadería. Yo no voy a hacer ganadería, ¿no es cierto?, en Postervalle. No, ahí, ¿no es cierto?, son hortalizas, fruta. Entonces, mucho tiene que ver la vocación de la región. En Santa Cruz, en el departamento de Santa Cruz, se definieron en su momento, hace muchos años, no sé, a ver, 30 más 20, 50, hará 50 años que se definieron las áreas
del desarrollo, ¿sí? ¿Y qué es el área del norte integrado? El área del oriente, ¿no es cierto?, de la Chiquitanía, ¿no es cierto? El área del sur, ¿no es cierto?, de los valles, y se definen, ¿no es cierto?, y el área de, de llamemos, o sea, todo lo que es, este, se me fue el nombre, todo lo que es el Chaco, ¿ok? En las grandes 4 áreas. Y sobre esas áreas se hizo planificación, pero hace 50 años, ¿sí? Y sobre esas áreas, en función de la vocación, ¿no es cierto?, de desarrollo, tanto, ¿no es cierto?, de lo que significa la geografía, de lo que significa la cultura de la gente que vive en la región, ¿no es cierto?, se desarrolló en plan. A la época de Cordecruz, los que no saben qué es Cordecruz, qué fue Cordecruz, fue la Corporación de Desarrollo, que después la Corporación de Desarrollo se transformó en lo que es prefectura, ya se metió el tema político, y después se transformó en la gobernación. Pero a ver, en los años 70, lo mejor que podía pensar un profesional era entrar a trabajar en Cobre Cruz. Era lo máximo, porque ahí estaba el desarrollo, ahí estaba la planificación, ahí estaban los ingenieros, ahí se desarrollaban los sistemas de agua potable, de alcantarillado, ¿no es cierto? En el Comité de Obras Públicas, ¿no es cierto?, transformado en Corporación de Desarrollo. Pero además había una vocación de servicio profesional impresionante, pero impresionante. Yo no sé si vieron, lo voy a buscar, y eso es algo que salió en Facebook hace una semana, hoy día salió también, ¿no es cierto?, lo que fue el desarrollo de Virubí. ¿Conocen ustedes cómo se hizo Virubí? Es impresionante la historia de cómo se hizo Virubí. Cuando la época de un gobierno militar visionario de este pueblo, visionario de este pueblo, con nombre y apellido, Óscar Serrate, que fue presidente del Comité de Obras Públicas, presidente de Cordecruz, le dijo al presidente de Bolivia, en un 21 de mayo justamente, que se festejaba el segundo traslado de la ciudad de Santa Cruz. Y le dijo, ¿qué le doy a Santa Cruz? Y Óscar Serrate le dijo, le doy un aeropuerto. Ya le doy un aeropuerto, pero se lo doy el 24 de septiembre. Si tienen algo para el 24 de septiembre, se lo doy, o antes, no recuerdo. Pero creo que había 45 días, 60 días. Y eso visionario, ¿no es cierto?, del Comité de Obras Públicas de Corporación de Desarrollo, en ese tiempo armaron el proyecto de Virubí. ¿Con qué? Con los japoneses, ¿no es cierto?, hablando en el estudio, ¿no?, y se consiguió Virubí. Gran proyecto de desarrollo, ¿sí? Y se hizo Virubí. Hay que leer la historia, bueno, ¿no es cierto? Esos visionarios, ese, llamémosle, compromiso de planificación, ¿no es cierto? Cero corrupción, ¿sí? Y se consiguió y se firmó el contrato con la Nishuwai, los japoneses, y participaron empresas bolivianas en la construcción, gerentado por Jorge Velarde, gran ingeniero. Jorge Velarde, Mozo Justiniano. Bueno, la empresa, participó la empresa de Rolly Aguilera padre, y se hizo Virubí. ¿Cuánto
¿Cuánto le costó al país Viru? Cero. Se formó Asana y le costó cero porque se consiguió que sea donación. Estábamos hablando de proyectos, ¿no es cierto?, planteados hace 30, 40 años. Así se hacían los proyectos, así se planificaba, así se organizaba. Ya había proyectos, obviamente había un proyecto anterior de Viru con los japoneses que en algún momento se había querido hacer. Se tomó ese proyecto y en 45 días se armó el proyecto que sea financiable por organismo de financiamiento externo que fue el JICA, la cooperación japonesa. Entonces, planificación existe. El tema es que cuando se llega a programas y proyectos, los proyectos se definen ¿dónde? En el presupuesto. ¿Y quién define el presupuesto? El presupuesto lo definen los políticos. Entonces, en la asamblea departamental, que está compuesta por representantes de las provincias, obviamente cada provincia pelea lo suyo. Y muchas veces las presiones sociales, las presiones políticas, van más allá de los proyectos planificados en el plan de desarrollo. Eso ocurre a todo nivel. Al gobierno central, el gobierno municipal, el gobierno, ¿no es cierto?, departamental. Pero planificar, ¿no es cierto?, es organizar los proyectos, ¿no es cierto?, en el tiempo. Son los esfuerzos que se realizan de cumplir objetivos, hacer realidades, ¿no es cierto?, de diversos propósitos enmarcados dentro de una planificación. ¿Sí? Es un ordenamiento óptimo, ¿no? ¿Sí? Esta es una de las definiciones que a mí más me gusta conceptualmente, porque es ordenamiento óptimo de optimizar en la asignación de recursos en escasos recursos, ¿sí? Tenemos que optimizar el dinero, pero las necesidades son múltiples. ¿Y dónde estamos? No estamos nadando en dinero, en un sistema económico, ¿sí? Y que tiene que ser un proceso ordenado de priorizar los diferentes problemas económicos que pueden presentarse en distintos niveles global, sectorial y regional. Sí, esta es una definición que está en el libro de Jorge Orellana, que les había comentado. ¿Por qué? Porque justamente Jorge Orellana en las épocas de los 80 fue uno de los que más proyectos de inversión hizo en la Corporación de Desarrollo. Y les comentaba que su libro, ¿no es cierto?, está muy bien planteado. Entonces, imagínense ahora cómo se hace una planificación de 700 proyectos que hay en Sudamérica, ¿no es cierto?, llegar a 33 proyectos. ¿Qué metodología se utilizó? Se utilizó una metodología muy interesante. Ojalá se pueda utilizar esa metodología, ¿no es cierto?, en la gobernación, en el gobierno central. Pero sabemos que después los planes de desarrollo, las presiones políticas, las presiones sociales, destruyen normalmente las planificaciones de los proyectos que estaban previstos en las diferentes áreas de desarrollo de una región. Yo lo voy a buscar el librito también, creo que tiene un CD, el librito del plan de desarrollo, uno de los planes de desarrollo de gobernación. A ver, permítame un momentito, lo voy a buscar en la biblioteca. De un momento. Les voy a mostrar. Voy a mostrar este documento. ¿Lo llegan a ver?
Sí se ve. Pero primero hay que ordenar el territorio. Por lo tanto, este es el plan departamental de ordenamiento territorial. Voy a ver de qué año es. Voy a ver de qué año es. Está con una letra muy chica. Vamos a buscar una lupa. Este es el plan de desarrollo. Es el plan de ordenamiento territorial. El plan de uso de suelo de Santa Cruz. Uso de suelo, lo que yo les hablaba de las características del territorio, regla de manejo de intervención y recomendaciones, matriz de regla del uso según las unidades consignadas. Voy a seguir buscando el año. El año no lo encuentro. Plan de desarrollo. Bueno. Pero es bastante antiguo. Pero vale la pena. Aquí veo que hay un CD, ¿sí? Donde está el plan. Lo voy a ver qué tiene, si no es muy pesado. Vemos que lo pasen como que para que lo tengan de consulta. Entonces, si ustedes recuerdan cuando vimos las definiciones de la importancia de la ingeniería económica, tiene que ver con la ingeniería y con la economía del país, de la región. Entonces, es parte de esta materia, ¿no es cierto?, tener en cuenta los planes de desarrollo, o por lo menos saber que existen y de qué se trata. ¿De acuerdo? Voy a sacar ese CD y vamos a ver de qué se trata. ¿De acuerdo? O si no, entren a la web y busquen el plan de desarrollo departamental. ¿Sí? No sé si se la habrá modificado con el nuevo gobierno departamental o sigue el plan de desarrollo, ¿no es cierto?, planteado por el anterior gobierno. ¿Verdad? Muy bien. Sigamos. Entonces vuelvo a insistir, ¿no es cierto? Hay que optimizar los recursos porque las necesidades son grandes. ¿Y dónde invierto el dinero? Tengo que invertir el dinero público donde rinda más, económico y socialmente. ¿Sí? Si estoy en un proyecto privado, tengo que ver dónde rinde más económicamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es privado. No tengo que tener en cuenta el tema social. Planificar supone analizar y estudiar los objetivos propuestos, así como la forma en que se va a conseguir. La planificación es una herramienta de acción para decidir, de nuevo el concepto de decisión. ¿Se acuerdan que habíamos visto el tema de las decisiones, ¿no es cierto?, de las diferentes alternativas que se va a hacer y por qué supone crear un plan que tiene muchos beneficios. Disculpe, ingeniero, no está compartiendo pantalla. Ya, gracias. Ahí estamos. Entonces, decía que la planificación es una herramienta de acción para decidir qué vamos a hacer y por qué. Crear un plan que tiene muchos beneficios, sobre todo claridad de muchas dudas acerca del trabajo a realizar. ¿Sí? Esas son definiciones de planificación. Siguen las definiciones un proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar dichas metas. Es el proceso que sigue para determinar en forma exacta qué organización hará para alcanzar el objetivo. Aquí insisto en este tema de qué quiere decir organización. Si yo voy a hacer un proyecto
tengo que tener una organización, tengo que tener alguien lo administre, tengo que tener alguien que lo gerencie, ¿sí? Es el proceso de evaluar toda la información relevante y los desarrollos futuros probables que dan un resultado, un curso de acción recomendando un plan. De nuevo, desarrollo, ¿no es cierto?, de los temas futuros, que es lo más difícil de definir. Es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado para el logro de los mismos antes de emprender una acción. Es la planificación anticipada para la toma de decisiones. Hemos hablado mucho de la toma de decisiones y alternativas. Es un proceso de decidir antes de que se requiera ejecutarlo. Consiste en decidir con anticipación qué hay que hacer, quién tiene que hacerlo, cómo se debe realizar. Se rige como un puente entre un punto en que nos encontramos y aquel que queremos ir. Eso es planificación, ¿sí? Entonces, después vamos a ver cómo se formula un proyecto, ¿sí? Que no nos va a dar el tiempo. Entonces, en los minutos que nos quedan, yo voy a aprovechar para mostrarle el tema de los corredores de integración, donde se encuentran estos. Vamos a ver. Presentaciones. Alguna vez hice esta presentación en la universidad. La verdad que causó sensación, porque está fuera de lo que es la ingeniería civil, ¿no es cierto? Esto es geopolítica a nivel nacional e internacional. Presentaciones. Vamos a buscarlo por otro lado, ¿ok? A ver, esta es una presentación bien cortita. La hice en el Congreso Nacional de Estudiantes rápidamente, ¿sí? La llamé Bolivia Centro Articulador del Transporte en Sudamérica, ¿sí? Disculpe, Inge, la No está pantalla no la está compartiendo pantalla, ingeniero. Ya. Les decía que a esta presentación, que es muy cortita, después les puedo hacer una presentación en detalle de los corredores, ¿sí? Les decía que la presenté en un congreso de estudiantes de ingeniería civil y la llamé Bolivia Centro Articulador del Transporte Sudamericano. El 2014 también hice esta presentación en un congreso de ingeniería sudamericano y del Caribe en Buenos Aires, mostrando que era Bolivia en el tema de transporte. Este es Sudamérica, ¿cierto? Ese es Bolivia. Esto es Santa Cruz hasta llegar a la ciudad. ¿Sí? Y ahí estamos nosotros en Santa Cruz. Entonces, aquí lo que quiero mostrar, ¿no es cierto?, cómo en la planificación de Santa Cruz debemos tener en cuenta la planificación internacional. Eso es Bolivia, que está en el centro de Sudamérica, ¿sí? Y obviamente la integración de Bolivia con los países, ¿no es cierto?, de alrededor. La integración con otros países a través de Bolivia. Hay integración de Perú con Brasil a través de Bolivia. Integración de Chile
con Bolivia, con Paraguay, hay intercambio, ¿no es cierto? Bolivia, Brasil con Argentina a través de Bolivia, ¿sí? Y esos son los corredores que se llamaron de integración. Un corredor andino, de nuevo, no, los corredores no son carreteras, son zonas geográficas, ¿no es cierto?, con similitudes de desarrollo entre los países. Entonces, este era el corredor andino, el corredor del escudo guyanés, Guyana y parte de Brasil, el escudo amazónico, toda la Amazonía de Brasil, el escudo Perú, Brasil, Bolivia, ¿sí?, que toma parte de Perú y agarra el norte de Bolivia y parte de Brasil. El que les decía el interoceánico central, que agarra sur de Perú, norte de Chile, ¿no es cierto?, Bolivia casi entera, ¿no es cierto?, Brasil y algo de Paraguay. El corredor Capricornio, que agarra en realidad la parte de Chile, Jujuy, Salta y Paraguay, ¿sí? El corredor del Mercosur es un corredor muy importante entre Chile y Argentina, ¿sí? El corredor andino del sur, también entre Chile y Argentina, y la hidrovía Paraguay-Paraná, que es un río, ¿no es cierto? La hidrovía Paraguay-Paraná, que obviamente agarra Bolivia, Paraguay y Argentina. Ahí está, por ejemplo, el organismo de financiamiento Fonplata, que está formado por los países de la cuenca del Plata, ¿sí?, de la hidrovía Paraguay-Paraná, que es la hidrovía, ¿no es cierto?, que pasa por los países, los 5 países de la cuenca del Plata, ¿sí? Entonces, 12 países, ¿sí?, que se formaron en COSIPLAN, Consejo de Planificación Sudamericano. Ahí están todos los proyectos, ¿sí?, los proyectos sudamericanos. Después de hacer una gran revisión, no están todos, ¿no es cierto? Y ahí hay varios proyectos que están en Bolivia, 101 proyectos individuales, 31 proyectos estructurados. De 101 proyectos que quedaron, ¿no es cierto?, se estructuraron 31 proyectos, ¿sí? La mayor concentración de esos proyectos están en la faja central sudamericana, donde está Bolivia, ¿sí? Y ahí se hizo una metodología de planificación. Entonces, ¿cómo decidimos entre cientos de proyectos cuáles eran los de mayor impacto en el desarrollo sudamericano? ¿Sí? Se generó una base de datos. Yo tenía una base de datos de 700 proyectos, después de 300. Cuando se los muestre en detalle, se lo voy a mostrar la base de datos, ¿sí? Esta es una de las reuniones de COSIPLAN. Ahí está la cartera de proyectos de COSIPLAN. Y estos que están, ¿no es cierto?, redondeados o resaltados con redondos rojos, son proyectos que pasan por Bolivia, ¿sí? Y este es el eje interoceánico central, donde se definen diferentes grupos ya de proyectos de carreteras, digamos, ¿sí? Hay 5 grupos de proyectos de carretera, ¿sí? Sí, los diferentes grupos están con distintos colores en este eje central. Aquí están los proyectos, ¿sí?, del eje central. Muchos de estos pasan por Bolivia, ¿sí? Ese está en Bolivia, ese está en Bolivia, ese está en Bolivia, frontera con Paraguay, esa es conexión con Paraguay, ese Laguna Colorada está en Bolivia. El mejoramiento de la carretera, y fíjense que el mejoramiento de la carretera Santa Cruz de Acuíba hoy está completa, ¿no es cierto? Estamos hablando que este trabajo se hizo en el año 2000 a 2003, ¿sí? Obviamente muchos de estos proyectos ya se hicieron, ¿sí? La construcción de la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez, no estaba construida la carretera, pero estaba como proyecto estructural. La instalación de fibra óptica a lo largo de la carretera Pailón-Santa Cruz-Puerto Suárez no se hizo.
El área de control integral de Puerto Saro con Bumbá, la frontera, tampoco se hizo. El hub aeroportuario de Virubiru, que nos lo viene ofreciendo el gobierno hace varios años, que no se ha hecho, ¿sí? La carretera Concepción frontera con Brasil en San Matías, que no se ha hecho. Puente Banega ya se hizo. Pavimentación de Puente Banega, Okinawa, hay parte solamente hecha. El plazo de frontera en San Matías y Cáceres, que no se hizo. La pavimentación de Puerto Limón, frontera Bolivia con San Matías, que no se hizo, ¿sí? Bueno, y ahí están, ¿no es cierto?, los demás proyectos. ¿Qué es lo que quería mostrar? ¿No es cierto?, la integración del Oceánico Central. Ese es el corredor, parte del corredor interoceánico central que pasa por Bolivia, ¿no es cierto?, que son las tres, yo le llamo las tres patas que van al Pacífico, ¿no es cierto?, una que va a Perú, a Hilo, y estas dos, ¿no es cierto?, que van a Iquique y Arica, pasa por Santa Cruz y Cochabamba, y después las otras dos patas que van hacia Puerto Suárez y a San Matías. Ese es el corredor interoceánico, etcétera, que pasa por Bolivia, ¿no es cierto? Y además está la conexión ahí está Santa Cruz, ¿sí? Cuando el 1995 desarrollamos el concepto de corredores, definimos unos anillos en Bolivia que eran las conexiones entre los departamentos y las conexiones internacionales. Ahí está Santa Cruz, por ahí está el corredor interoceánico central. El tema de la conexión ferroviaria que todavía falta entre Cochabamba y Santa Cruz. Esta es la red ferroviaria. Falta para unir Atlántico con Pacífico, falta solamente unir Cochabamba con Santa Cruz. Un proyecto también que tiene sus 40 años, ¿cierto? Puerto Bush, el ferrocarril a Puerto Bush, en medio acá está Mutum. Hay un proyecto ya hecho, hay una carretera planteada, y hasta ahora, después de el famoso Puerto Bush, ¿no es cierto?, y el Mutum, ¿no es cierto?, que el gobierno tampoco lo quiere. El tema de centralismo, y lo digo así claramente, porque cuando esto se desarrolle, por aquí pasa, por Puerto Bush pasa la hidrovía Paraguay-Paraná, y de aquí me voy al Atlántico, salida soberana, ¿no?, por estos 36 kilómetros que hay aquí en este pedazo. Cuando esto se desarrolle con este ferrocarril o carretera, se va a generar uno de los polos de desarrollo más grandes de Sudamérica. Y obviamente al centralismo eso no le gusta, ¿sí? Acá está el tema del aeropuerto, del hub de Virubiru, ¿no es cierto? Aquí está Santa Cruz, el hub, las conexiones ferroviarias. Ahí está Virubiru, ¿sí? Acá está, ¿no es cierto?, el cuarto anillo. Por aquí viene la carga de Paraguay y Argentina, ¿no es cierto?, que va hacia el norte, ¿sí? Ahí están los anillos y las conexiones a los anillos, ¿sí? Importancia, y ¿qué yo concluyo? La importancia de la planificación global de Sudamérica, tenerla en cuenta en los corredores, y la importancia de la planificación local de las conexiones urbanas con los corredores. Y termino diciendo, la planificación para la integración física regional debe responder a la integración comercial, social, sustentable de toda la región. ¿Ok? Algún día le hago la presentación de todos los corredores, pero yo no puedo planificar, ¿no es cierto?, el cuarto anillo sin tener en cuenta la planificación de la red vial departamental, de la red vial fundamental y de las conexiones internacionales. Y ustedes pregunten a los planificadores de la alcaldía a ver si conocen esto. La mayoría ni lo conocen. Yo he dado varias conferencias de esto. Si ustedes quieren una conferencia de esto, me avisan. Y la hacemos cuando ustedes quieran. Todos los años digo lo mismo. ¿Sabes cuál es la respuesta? Nunca me dicen quiero esta presentación. Una sola vez la digo. Bueno, el tema de ustedes si quieren aprender, ¿no es cierto?,
no solamente la ingeniería, sino lo que es estrategia en ingeniería, planificación en ingeniería. Es parte de la ingeniería. A mí me ha tocado estar en pegas, ¿no es cierto?, donde no puedo decir que no, ¿no es cierto? Y me ha tocado ir a representar a Bolivia, a los países de al lado, en los procesos y discusiones de los corredores de integración. Esto del IRSA y unas 3 instancias más de Psicosur, el grupo de los 7, el grupo de los 5, y tenía que ir a representar a Bolivia. Y ingeniero, vaya, pues, ¿no es cierto? Ajá. Y presente proyectos. Y después me trae conclusiones. Y uno tiene que ir a vérselas con los grandes planificadores, ¿no es cierto?, de los otros países. Bueno, puede decir que no, ¿no? Puede decir que no. ¿Alguna pregunta? ¿Esa conferencia lo haría virtual? Sí, cuando quieran. Obviamente no se junten 4 y digo que era una conferencia, pues, ¿no es cierto? Pero júntense, no sé si el curso, más gente, organicen una conferencia, o sea, se lo dan a la universidad. Yo la que di obviamente fue presencial hace unos 3 o 4 años. Este, la verdad que fue muy interesante. Estaba el auditorio de ahí de física, ¿no es cierto? Lleno el auditorio y el resultado fue extraordinario. O sea, la gente pero quedó impactada, ¿no es cierto? De decir, miércoles, ¿cómo? ¿No es cierto? Nos falta conocer lo que es la realidad nacional, por favor, la realidad nacional. Y cómo desde Bolivia, ¿no es cierto?, se trata la realidad nacional. Y esto no es nacional, es internacional. ¿Sí? Ingeniero, esa presentación que esa fue para el CONEIC, versión 12, ¿no? Porque ahora están invitando a hacer en La Paz la versión 16 de ese mismo congreso. Bueno, la puedo hacer de nuevo, pues. A ver, Sí. un momentito. No sé, cuando quieran ustedes, ¿sí? Hay una presentación que se ha postergado de la sociedad científica, no sé si la han visto. Muy bueno. No sé, cuando ustedes